¿Sabes qué es una cesión de derechos? Te lo cuento. La cesión de derechos de un bien inmueble es la transferencia de los derechos y obligaciones sobre dicho bien inmueble, de una persona a otra. Esta transferencia de derechos puede involucrar la propiedad, posesión, uso, goce y cualquier otro derecho asociado al inmueble. Cuando hablamos de una cesión de derechos, no nos referimos exclusivamente a una compraventa. Existen diversas situaciones por las que se puede realizar una cesión. Por ejemplo, existe también la posibilidad de que el propietario mantenga el bien a su nombre, pero decida ceder temporalmente el uso del mismo, acompañado de las obligaciones y derechos correspondientes, como decimos, de forma temporal. ¿Qué se requiere para que una cesión de derechos tenga una validez? Se deben cumplir con una serie de requisitos. En primera instancia, dado que la cesión se trata de un acuerdo, se requiere de dos partes. Un segundo elemento es que la cesión se debe realizar por escrito ante el notario público, que será quien dé fe de que la cesión se hizo a través de una escritura. El tercer elemento es la validez de los derechos a ceder, es decir, no debe existir ningún impedimento legal para la transmisión del bien inmueble. ¿Te has preguntado si se puede hacer una cesión de derechos de un bien inmueble hipotecado? Cuando se presenta este tipo de cesión, se transfieren todos los derechos y obligaciones sobre el bien inmueble al cesionario, quien acepta que el bien permanecerá hipotecado y deberá ser liquidado bajo los términos y condiciones que haya establecido con la institución financiera con la que se mantiene la deuda. Este tipo de operación suele ser una compraventa del bien inmueble, donde el cedente busca recuperar parte de la inversión que realizó y el cesionario ve en la compra la oportunidad de adquirir el bien a un menor precio, con la opción de pagar el faltante en parcialidades. ¿Es posible hacer una cesión de derechos sin que exista un intercambio monetario? Sí se puede. Se trata de una donación, es decir, una cesión de derechos donde no existe un intercambio monetario entre el que cede los derechos y el que los recibe. En este caso, quien transfiere gratuitamente el inmueble es el donante y el donatario será quien lo reciba. La donación debe hacerse en vida. Esto quiere decir que si se quiere hacer una donación posterior a la muerte del donante, ya no estaremos hablando de la cesión de derechos, sino de las disposiciones sobre las herencias o sucesiones que tienen unos lineamientos propios. Para una cesión de derechos se requieren varios documentos, entre ellos los documentos de identidad de quien cede los derechos, pero además se requiere la constancia de que el bien inmueble del cual se cederán derechos no presenta deudos en los servicios públicos como luz, agua, gas, predial. Se requiere también la escritura que acredite que el cedente es el dueño de la propiedad, así como un dictamen técnico sobre el inmueble a traspasar. El resultado de la cesión es el cambio de titularidad, o sea que el cesionario pasa a ser el nuevo titular de los derechos y obligaciones del bien inmueble. En FIA te asesoramos. Síguenos en @FiatLegal y en @QuetzalLópez.